Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy vamos a conversar con alguien que en realidad ya he entrevistado unas cuantas veces. No sé si fui el periodista que más lo ha entrevistado, pero ciertamente hemos dialogado mucho porque es una temática que me parece muy interesante, porque me parece que de alguna manera marca el futuro y porque no siempre está tan presente en... a veces ni que hablar en la agenda política. Eso me parece que es un tema también para conversar con Leonardo Loureiro, que es el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. ¿Cómo le va? Bueno, Gracias por Nicolás, venir. gracias a ti por la invitación. Anduvo por Estados Unidos, además. Sí. Bueno, cuando no estoy, porque en realidad este año he estado viviendo arriba de un avión. Y es parte de integrar la Cámara, obviamente, de ser presidente de la Cámara, pero además de un sector que claramente vive de la exportación, que es un sector que funciona en Uruguay, pero que es pensado para el mundo y que obliga a que las empresas, usted trabaja, o sea, usted es un empresario, estén viajando constantemente. Sí, a ver, una cosa que yo uso mucho de anécdota es que la mayoría de las veces que nos subimos a un avión es poco probable que no nos encontremos con otro colega del sector que está viajando, sea el día, el horario, en cualquiera, siempre te encuentras con alguien en el avión que es un empresario del sector de tecnología que está viajando. Y en particular el caso que me preguntaba de Estados Unidos, porque bueno, de hecho, en este momento hay cerca de 45 empresas, andan en ese orden, que tienen empresas, están establecidos, o sea, son empresas uruguayas con oficinas en Estados Unidos, en distintas ciudades del país, pero hay. Y de hecho hay algunas que tienen... son multinacionales al revés. No, está bueno el comentario, son multinacionales uruguayas. O sea, Claro, pero digo, al revés porque siempre decimos... Acá muchas veces, ¿no? Con algunos discursos que es verdad, en el tiempo cada vez quedan más anquilosados, más relegados, pero esto de no, vienen las multinacionales y nos invaden y se quedan con lo nuestro y se instalan acá y nos sacan. Y hay empresas uruguayas que se generan en Uruguay, que son empresarios uruguayos y que tienen sus sedes en los Estados Unidos, que son multinacionales con origen en Uruguay. Sí, a ver, digo, yo te cuento una anécdota de la empresa en la que yo trabajo, o sea, la que me lleva más a Estados Unidos. La Cámara, cada tanto voy por algún viaje protocolar de la Cámara, pero en realidad a Estados Unidos voy mucho por la empresa Quanam. Y Quanam, muchas veces me preguntan y quedan sorprendidos en Uruguay, que es uruguaya, porque claro, cuando uno entra a la página web tiene oficinas en Santiago de Chile, 3 en Brasil, Porto Alegre, Río, San Pablo, en México, Estados Unidos. Entonces, no se entiende, pero sin ir más lejos hay otras empresas como Genexus que tiene oficinas en Tokio, en Japón, Estados Unidos, bueno, fue quizás Brasil. El precursor, ¿no? En realidad, en la realidad lo que es la internacionalización fueron varios al mismo tiempo. O sea, yo la otra vez comentaba en otra... Hablamos de Genexus de Nicolás Joal. Sí, Nicolás Joal y Breogán Gonda. Fundaron la empresa en 1989, por ahí, o sea, más o menos es casi al mismo tiempo que se funda la Cámara. La Cámara este año cumplió 30 años. Pero básicamente lo que pasó fue que una gran masa de profesionales muy bien formados que salieron de la Universidad de la República, de la carrera que se creó en 1968, logró ver de que había una posibilidad de construir una industria de tecnologías de la información, de software. Esto me interesa. Y bueno, la primera generación de uruguayos innovadores en el sector tecnología de la información, dice que de una carrera que se generó en el 68. En el 68... Era ingeniería. En realidad era dentro de la Facultad de Ingeniería y se llamaba Computador Universitario. Tiene un nombre medio extraño. Computador Universitario. Imagínate el título, 1968. No me acuerdo del título. Imagínate cómo era el título. Y póngale licenciados y todo ahora. No, licenciado, vamos a ponerle, porque era raro, pero bueno, hoy esa carrera después se transformó en las ingenierías de sistema, ingeniería de computación, y hoy es ingeniería en sistema de computación. Ahora, el computador universitario de 1968, usted dice que esa primer generación... Claro, porque esa generación pensaba que los primeros egresos importantes de esa generación, porque obviamente cuando una carrera es nueva, capaz que no tiene tanta adopción, las primeras personas, las primeras generaciones que egresaron fueron absorbidas inmediatamente por el mercado nacional. Muchos fueron a trabajar a la UTE, a Antel, al Banco Central, otros trabajaron para empresas privadas grandes, a las multinacionales que empezaron mira, hay gente acá formada para poder trabajar en los centros de cómputos.
Pero después empezó a salir mucha más gente. O sea, en el 85, 86, 87, las matrículas se incrementaron exponencialmente en la Universidad de la República. Y de esa cantidad de gente egresaron 1.000, 2.000, 3.000 personas que fueron los que hoy son la base de toda la industria de tecnología de la información, del sector del software, ¿no? Ese núcleo de los que hoy son los emprendedores. Sí, de ahí sale un Nicolás Jodal, que más o menos del 80 y poco, su generación, mi generación del 88. Después hay gente que egresó a fines del 70, 79, 80 más o menos. Qué locura, ¿no? Porque hay que pensar lo que era el mundo de las telecomunicaciones, de Internet en el 88 y lo que es hoy. Ustedes es como que hubieran tenido que estudiar de nuevo. Y prácticamente, en realidad, uno tiene la base, pero es tan vertiginoso todo el cambio que yo no sé cuánto de lo que en aquel momento aprendieron hoy sigue haciendo a la... Mira, es una pregunta que es una cosa muy importante. Primero, desde siempre, y esa es una de las grandes diferencias, que fue interesante porque nunca me lo habían preguntado, yo siempre lo tuve internalizado porque tuve la oportunidad y el placer de haber sido, y el desafío, puede involucrar un desafío, de haber sido consejero estudiantil en la Facultad de Ingeniería. De chico dirigente. Bueno, pero en ese era gremial, pero estudiantil. Pero no, una de las cosas que aprendí mucho ahí fue a entender la lógica que estaba por detrás de los planes de estudio. Después fui claustrista. El claustro de la facultad, una de las cosas que hace justamente es trabajar con planes de estudio. Y una de las cosas que me decían los precursores de este plan de estudio, que hoy tiene pocos cambios, pero la sustancia sigue siendo la misma, es que lo que se había creado dentro de la Universidad de la República era lo que se llama, se categorizaba en ciencias de la computación. Entonces, cuando uno es formado en ese tipo de carrera en ciencias de la computación, en realidad está formado con estructuras de base, con las básicas que a ti te permiten evolucionar, y a medida que pasa el tiempo, cuando van cambiando las tecnologías, lo único que tenés que ir haciendo es como que aprendiendo muy poco o muy pocas diferencias. Obviamente hay ciertos cambios, ¿no? O sea, pero vayamos a un ejemplo muy, muy utilizado hoy. La gente habla mucho de inteligencia artificial, usa una palabra muy, en inglés sería machine learning, en el español sería aprendizaje automático, que en realidad la base fundamental de toda esa tecnología es el álgebra. Y es el álgebra de la matemática, la que nos enseñaron cuando por ser ingenieros en primero de facultad. Hoy sigue estando en primero de facultad, y ahora se agrega otras materias interesantes. O sea, para la programación y el software, la génesis, la matemática, la física, y la lógica, a veces no es que sean la génesis, porque ahí una de las cosas que me interesa mucho cuando hablo así en programas como el tuyo, como hablamos en la tele o hoy en la radio, es desmistificar el tema de la matemática. ¿Es importante? Sí es importante, pero no es un cuco. Uno puede aprender distintos niveles de matemática y puede trabajar en la computación sin saber matemática. Pero si uno junta todo eso, ahí está en el mejor de los mundos. Esto de... que además pero me consta que también tiene algo de apoyo, por lo menos de interés de la CUTI en promulgarlo. Esto de los jóvenes formadores, los jóvenes programadores, que es un plan del plan Ceibal, que insisto, han trabajado mucho. No hay que pensar que el chiquilín de 10, 11 años, que de repente le cuestan las matemáticas, no puede trabajar como programador, por ejemplo. No es así, porque, a ver, hay muchas... una de las cosas que tiene maravilloso la actividad de cuando uno trabaja en el sector de las tecnologías de la información es que la variedad de conocimientos que se necesitan es muy grande. Entonces, lo que hay que lograr es como acomodar los zapallos en el carro, ¿no? Es decir, que cada uno pueda, en base al conocimiento y a la formación que tiene, desarrollar la tarea para la cual fue formado. Lo que nos está pasando en muchas organizaciones es que, por suerte lo hemos ido cambiando, pero sigue sucediendo, es que tenés un ingeniero que está formado para ser ingeniero y para tener determinado tipo de roles y de cosas para hacer en una organización, y termina haciendo cosas de programador o cosas que podría hacer hasta otras profesiones, ¿no? O sea,
Yo te comentaba fuera de micrófono, hay muchas empresas que contratan otras profesiones como contadores, economistas, psicólogos, no los psicólogos para trabajar, sino para implementar soluciones. O sea, o ahora se usan sociólogos, antropólogos y psicólogos para construir aplicaciones. Porque muchas cosas hoy se construyen pensando en el comportamiento de los que lo van a usar. A veces dentro de la app que bajamos en el celular está el trabajo de un antropólogo. Puede estar el antropólogo, puede un psicólogo y un sociólogo. El antropólogo uno lo imagina en realidad hurgando en la tierra y limpiando huesitos. No es así. Hay muchas cosas en las que la gente aporta un nivel de conocimiento que es importantísimo. O sea, hoy cada vez más los equipos son multiculturales. O sea, para trabajar en tecnología de la información se necesita gente de todas las áreas. Y de ahí es importante, porque muchas veces me hacen la pregunta es ¿qué es tecnología de la información y qué es software? El software, justo usando el ejemplo que acaba de poner tú ves, es lo que está dentro de la app. La app en sí misma es el software, ¿no? O sea, el Genexus es un software. Bantotal, un producto uruguayo para bancos, es un software. Ahora, ¿qué es tecnología de la información? Por ejemplo, el que gestiona la información. O sea, Pedido Ya, como todo el concepto, es una solución de tecnología de la información. Porque maneja información, pero a su vez maneja una tecnología de base que le da soporte. Hay mucha gente que no sabe, o sea, pero yo qué sé. Google, Facebook. Por ejemplo, y todavía casi que ni entramos en la entrevista. Estamos hablando en realidad del sector. Pero digo, mucha gente que esto, la verdad, yo lo conocí en algún momento por prestar servicio también a alguna empresa con la que trabajé y me interesé un poco. Pero existe hasta una especie de ciencia para desarrollar la interacción de la persona con la página web. Esto de, ahora con la inclusión financiera, que la inmensa mayoría de los trabajadores tienen una cuenta bancaria, que hacen transferencias por el celular, cuanto más amigable sea la página, cómo reacciona. O sea, es un trabajo que casi que no se acaba nunca, de mejora continua, de desarrollo, y que la verdad uno lo tiene como casi que automatizado. Dice, sí, mirá, tengo tarjeta de débito, entro, o pago del celular, o pago de... Detrás de todo eso hay un trabajo enorme. Hay un batallón de personas y muchos no son ingenieros en computación ni en sistemas. Muchos son... hay dos cosas que nombraste al pasar de cuando explicabas el ejemplo, que... Primero hay unas carreras que se llaman Behavioral Design en inglés, que vendría a ser como el diseño por el comportamiento, que es basado todo en cuestiones de la psicología comportamental. Y otro es, hay toda una ciencia que ahí sí está más asociada a la tecnología, pero participan muchas profesiones, que es lo que se llama Human-Computer Interaction. Discúlpenme que los haga en inglés, pero básicamente es como la ciencia que estudia la interacción hombre-máquina. Pero ahí empiezan a ver cosas sofisticadísimas. El otro día un colega me presentó unos muchachos que están trabajando, y son un psicólogo y un psiquiatra, si no me equivoco, que están trabajando en los sensores cerebrales. Entonces te pones un sensor y hay una cantidad de cosas de las ondas cerebrales que se pueden apreciar en la computadora, y eso te determina ciertas actividades que te pueden ser de utilidad para muchas cosas. Y eso pasa en Uruguay. Eso pasa en Uruguay. En el MIT, en Boston, una de las cosas que hicieron fue que una persona con eso puesto lograra hacer un clic en la computadora. Sin tocarla. Sin tocarla. Entonces, empieza a haber una cantidad de cosas mucho más sofisticadas que, a ver, lo interesante es pensar de que es un mundo y un mar de posibilidades. Entonces, ese es el tema que es lo que... saber dónde vamos a parar. No, es imposible. ¿A qué vamos a llegar? No, ¿Qué más se puede hacer? No, es imposible saberlo. Y si alguien te dijera que el mundo va para tal lado, es mentira. Y mira, y no es, o sea, se han hecho estudios prospectivos, que es como decir cómo va a ser, y es como de pensar que tengo la bola de cristal acá en esta mesa. Digo, es imposible, porque ¿qué pasa? Lo que está pasando ahora es que hay varias tecnologías que han emergido muy importantes, que están acelerando todo, y cuando convergen ellas mismas, hacen que las cosas se aceleren aún mucho más. ¿Por ejemplo? Entonces, uno dice inteligencia artificial, está bien, pero si yo a esa inteligencia artificial que está creciendo mucho le anexo computación cuántica, eso hace que
las dos cosas juntas exploten. O sea, A cuando ver, digo pero exploten, para que la gente que está del otro lado entienda, que capaz que no maneja las cosas. Inteligencia artificial es la cantidad de información que yo voy dejando en mis intervenciones en Internet y cómo esa información se usa para predecir mis comportamientos. Eso más que inteligencia artificial es lo que se denomina modelado predictivo o hoy le puse una palabra en inglés que es data science, en español le queda muy feo, que es cientista de datos. El machine learning o la inteligencia artificial, a partir de esas cosas, empieza a hacer que la computadora empieza a aprender de los datos determinados comportamientos y empieza a tomar decisiones en base a eso. ¿Ah? Y ya empieza, o sea, cuando uno habla de un auto autónomo, que es una de las expresiones, digamos, más populares, más sofisticadas de inteligencia artificial, es que empieza a tener visión y analiza millones de informaciones, digamos, igual que un humano, digamos, ¿no? O sea, lo que una persona cuando aprendió a manejar está haciendo, que uno no está toda su cabeza y su cerebro cuando uno está manejando, está mirando y procesando millones de imágenes que uno no se da cuenta que lo está haciendo. Está viendo que no se cruce nada. Exacto. Está bien. Automáticamente el embriague. Todo eso que estás haciendo, eso imagínate que lo hace una computadora. Bueno, el cerebro nuestro está procesando toda esa información. Bueno, hoy ya hay autos que hacen eso. Hay un caso que lo mostraron hace 2 años en un evento de la Cámara que fue interesantísimo, que fue una grabación de un auto Tesla, de estos autos eléctricos que están en Estados Unidos principalmente, acá hay unos 4 nada más, que predijo un accidente. ¿En Uruguay hay autos Tesla que manejan solo? Sí. O sea, si le aprenden el piloto automático y se animan a manejar solo, deberían manejar solo. No sé si por estar en Uruguay los activan. Pero una cosa que el Tesla hace en el autopilot, en estas grabaciones... ¿Puedo cruzarme en 18 ejidos con un auto que no esté manejado por nadie? No sé, o sea, no sé si lo han activado los autopilots, pero autos autónomos hay acá. La verdad que lo desconocía. No, bueno, autos Teslas hay, y los autos Tesla tienen autopilot, o sea que se podría manejar solo. No sé si están activados. Pero el comentario, el cuento que te estaba haciendo es que una grabación de un auto Tesla predijo un accidente adelante, pero no de otros autos. El auto frena porque analiza que los 2 autos de enfrente se van a chocar. Claro. En una autopista. Sí, ya estuvo 2 jugadas antes, no una. Entonces, eso es inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial es la que hoy se usa, uniendo tus 2 pasiones, la radio y el fútbol, es la que se usa para entrar a los estadios, ¿no? El reconocimiento facial hoy no deja de ser eso. Sí, hoy cuando la gente abrió el diario, o lo puede haber escuchado ayer, pero ve el titular, la tasa de desempleo creció al 9,8%, casi el 10%. Es el valor mayor desde el año 2017, es un incremento muy importante de casi 2% con relación al mes anterior, en junio, ¿no? Es decir, un momento del mercado laboral en el general, ya ni que hablar, no de vacas gordas, de contracción, de pérdida de miles de puestos de empleo y un desempleo casi de 2 cifras. Casi 2 cifras. ¿Qué pasa en las empresas de su sector? A ver, estamos en la situación totalmente inversa. La situación es que hoy, yo uso una expresión que siempre por la duda me cubro, porque sé que algún economista capaz que me mata, capaz que digo un disparate, es como decir que nosotros estamos al revés, estamos en desempleo negativo. ¿A qué me refiero con desempleo negativo? Es que en este instante, según una encuesta cualitativa, no es cuantitativa, no es al detalle, pero una encuesta que hacemos anualmente, nosotros hoy necesitamos 2.500 personas que no encontramos, que no tenemos. O sea, no hay. Hay 2.500 personas que tendrían que estar trabajando en otro sector que no las encontramos en el país. Y muchas veces lo que tenemos que hacer para poder cumplir con contratos que tenemos en otras partes del mundo es subcontratar recursos de otros países, ¿no? O sea, de Colombia, de Brasil, de México, creo que algunas empresas también hacen de la India, o sea, pero lamentablemente no estamos dando el trabajo nacional porque no encontramos el recurso. O sea, en un momento país donde la mayor parte de las empresas están pensando en o bien ya despidieron o tomaron medidas
ustedes en realidad, no sé, la empresa del sector está 3 personas abajo de la que necesita. Sí, a ver. 5 personas abajo de la que necesita, 10 personas abajo de la que necesita. Exacto, te puedes encontrar con varias empresas que te dicen, yo estoy menos 30, menos 40, pero reales hoy no los necesito y no los tengo. El gran problema de eso no es que yo pongo un aviso en el diario, en las redes sociales para contratar gente, es que no se me presentan porque no hay. O sea, y no es tan fácil reconvertirse, porque hay que estar preparado para trabajar en estos sectores. Entonces, nosotros venimos hace años insistiendo a la ciudadanía, a todos nuestros conciudadanos, a que entiendan la importancia de prepararse para trabajar en este sector. Y más a los jóvenes si quieren tener realmente una profesión de futuro, que estudien. Yo podría ser egoísta y decirle a todo el mundo, estudien tecnologías de la información, y está bien, o sea, se va a beneficiar el sector de las tecnologías y los otros sectores de actividad económica que usan tecnología, porque nosotros damos soporte al sector financiero, al sector de los seguros. Pero también trabajan claro, trabajamos con la salud, o sea, muchas cosas, proveemos servicios nacionales que si no existiéramos nosotros, hay muchas cosas que no existirían. O sea, hablabas del ejemplo de la inclusión financiera, sin tecnología la inclusión financiera sería imposible, y mucho de toda la inclusión financiera se basa en tecnología nacional. O sea, por suerte. O sea, hoy toda la facturación electrónica que da soporte a una cantidad de actividades en el país se hace con tecnología nacional. Entonces, yo una de las cosas que siempre trato de explicar es que hay que estar formado, porque esas 2.500 personas que nosotros necesitamos no son programadores. Muchas veces son personas que tienen que tener una formación por lo menos mínima de 2-3 años de carreras tecnológicas, y a su vez, si tuvieran experiencia mejor, pero igual, no hay problema. Muchas de nuestras empresas invierten millones de dólares en formación, en recapacitación, en tratar de que las personas, por lo menos en 6 meses, ya estén insertas dentro de equipos productivos. O sea, una de las cosas que más trabajamos es en tratar de convencer a los jóvenes. Y cuando decía, tampoco quiero ser egoísta, pero no importa, que estudien tecnología por lo menos. O sea, que estudien biotecnología, que estudien carreras de otras ingenierías, porque muchas de esas carreras van a demandar tecnología después. A ver si lo entiendo. Hay que cambiar el paradigma de mi hijo el doctor por mi hijo el ingeniero. Eso no hay duda, eso ya tendría que haberse cambiado. Hemos hecho un colega escribió una vez un artículo en el diario que era mi hijo el ingeniero y explicaba por qué era importante. Nosotros damos trabajo de calidad. O sea, a ver, yo preferiría que en vez de plantar árboles para tener celulosa, formáramos mucho más gente, plantáramos gente. Álvaro Lamé tenía esa expresión, decía, yo prefiero antes que el Estado invirtiera en miles de millones de dólares en una planta de celulosa, los invirtiera él usaba la analogía de plantar gente. No es eso, es formar a la gente y formarla. Tú comentabas de chicos de 12 años, ya a esa edad hay que empezar a enseñar a programar. Pero la programación es muy sencilla, aparte la programación sirve también para poder aprender otras materias. Hoy se usa la programación para aprender matemática, para aprender historia, geografía. También, si uno de chiquito les va poniendo la semillita y el entusiasmo, y es más probable que esa semilla del pequeño ingeniero o el pequeño integrante del sector tecnología crezca. Mirá que hay otras cosas que hoy son importantes, por ejemplo, la filosofía para nosotros. Hoy tenemos dilemas éticos asociados al desarrollo de las soluciones tecnológicas, qué bueno, o sea, si es moralmente aceptable lo que estamos haciendo o no. O sea, está bien, por suerte nosotros, muchas de nuestras generaciones tienen una formación sólida en valores que hace que a veces esas cosas sucedan y surjan sin necesidad de tener la formación. Pero la otra vez escuchaba, no lo sabía, lo escuché muchos años después, en una entrevista radial a Grompone, que decía, una de las pocas cosas que no me hicieron caso cuando se creó la carrera que yo hice, fue que tendría que haber una materia que era filosofía. Me hicieron caso por lo menos en la lógica, ¿no? O sea, decía Grompone en ese momento. Sí, o sea, hoy yo le contaba a una de mis hijas que le gustaba mucho la filosofía, que hasta quería ser filósofa. Le decía, mirá, yo no tengo problema. Anda a mi mesa de luz y vas a encontrar que la mayoría de mis libros hoy son de filosofía.
la unión entre la humanización y la tecnología hoy es todo un dilema. O sea, muchos estamos con la cabeza en eso, o sea, pensamos en eso. O sea, nosotros no pensamos. La tecnología va a venir. El tema de analizar el desempleo, yo el otro día escuchaba, no lo leí, o sea, aviso, me cubro un poco antes, exactamente lo que estaba planteando el PIT-CNT con respecto al tema de la automatización y la robotización, pero eso va a venir. O sea, queramos o no queramos. El tema es, ¿quiero que me pase por arriba o quiero estar y ser activo participante de la construcción del futuro? O sea, quiero que me pase por arriba porque si vine a Estados Unidos, como hablamos al principio, quedé sorprendido de lo que mal se habla de la carne. O sea, ya está en la cabeza de los americanos no comer carne porque la carne, las vacas contaminan. Es uno de los mayores... De lo que dices, en 5 años nos va a costar meter carne en el mercado norteamericano. A ver, ¿por qué te crees que hoy ya hay 100 Burger Kings que ofrecen las hamburguesas con carne sintética o carne artificial o carne como le quieran llamar o no carne, pero parece carne? O sea, el tema es que si tú miras una de las principales empresas que se llama Memphis Meats, que recibió inversiones de Bill Gates y de Branson, el de Virgin Atlantic, de millones de dólares para desarrollar esa empresa, y su eslogan principal es no es bueno matar una vaca, porque el que inventó que había que criar a las vacas para comerse fueron los hombres. O sea que es antinatural criar una vaca. O sea, si nos ponemos con cuestiones filosóficas, entonces, ¿qué va a pasar con el Uruguay si el Uruguay deja de exportar carne? En realidad va a haber un mix, o sea, no va a ser así. No, pero es un escenario que a mediano plazo... podría ser, es viable. O sea, el otro día miraba una... También hay bares que venden esa carne que, no sé, yo no me animo a probarla. Pero... Miraba un Twitter de una... Eso que marca que uno está quedando viejo. Sí, pero miraba un Twitter de un amigo que decía, se está cultivando cuero, y parece cuero verdadero. Entonces decís... empezás a decir, ¿cómo hago para diferenciarme? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque vos decís, no como la carne. Estuvimos en San Francisco a principio de año con varios colegas del sector y algunos fueron a una hamburguesería que no era de cadena. No, hay que sacarle la cédula. No. A eso hay que sacarle la nacionalidad. No, lo probaron y dijeron, mira, si no te dicen que no es carne sintética, que es carne sintética, no te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La última, se nos fue, ¿cómo seguiría hablando? Porque me encanta, me apasionan estos temas. El tema de la inmigración. Que esto pasa. 10% de desempleo, hay que, sí, pero para los venezolanos, para los cubanos, para los dominicanos hay trabajo y para nosotros no. ¿Hay que dejarlo de ver como una amenaza? En nuestro sector, más que amenaza, es una oportunidad gigantesca. O sea, primero, justo los dos ejemplos que pusiste primero, venezolano, cubano, son excelentemente bien formados en nuestro sector. O sea que, de hecho, hay muchas empresas que hemos contratado y viven acá, viven felices, pero es por un tema coyuntural. Es decir, vienen porque tienen problemas en sus países, ¿no? O en Dominicana también. Ahora, lo que no hay duda es que enriquecen el sector. Primero por un tema de lo que hablábamos, tanto multicultural del punto de vista de la profesión, también se aplica a las culturas. Por ejemplo, los venezolanos son muy bien formados, al igual que los egresados de nuestro UDELAR, si son egresados de la Simón Bolívar. Los cubanos son excelentemente bien formados en las matemáticas. O sea, son muy buenos profesionales, pero los argentinos son excelentes profesionales. Los brasileños también. O sea, a mí me encantaría atraerlos a todos ellos. Y por eso para nosotros es importantísimo. Y sabe mucho inglés, sabe muchos idiomas. Leonardo Loureiro. A cuenta de más, lo vamos a volver a invitar. Lo vamos a volver a invitar para que acomode la agenda de los compromisos familiares y nos podamos regalar otra casi a las órdenes. De charla. A las órdenes. Si no me encuentran corriendo, porque a esta hora corro, ¿no? Es verdad. Bueno, nos reencontramos próximamente y con ustedes mañana. Una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau.